$65.000 perdidos de un día para otro. Hoy te voy a contar mi historia de cómo perdí mi gran primer negocio, cómo me sentí estafado y cómo perdí todos los ahorros que tenía hasta ese momento por no haber hecho las cosas bien. Te voy a contar a continuación en este video qué no tienes que hacer, y si es que alguien en algún momento está pensando en entrar en franquicias en Estados Unidos, ojalá que este video les pueda servir para que tengan ojo y no se equivoquen como yo. Mi nombre es Bernardo Peña, soy ex piloto de combate de la Fuerza Aérea de Chile. Me considero un emprendedor innato. Llevo bastantes años en el mundo del emprendimiento. Soy hijo de un gran emprendedor, hijo de una gran mujer emprendedora también, porque siempre trabajo codo a codo con mi papá. Y la verdad que me siento orgulloso de eso. Pero al mismo tiempo debo reconocer de que a veces me he sentido un superhéroe que nada me puede ganar. En la Fuerza Aérea estuve 10 años. Ejercí de esos 10, por lo menos 5 como piloto de combate, lanzando bombas, disparando, haciendo cosas entretenidas, pero que me enseñaron muchas cosas buenas: disciplina, autocontrol y varias cosas más que hoy por hoy puedo estar aplicando en mi emprendimiento. Pero sin embargo, ese exceso de confianza, ese exceso de disciplina, de sentir de que nadie en el mundo me podía ganar, me hizo equivocarme en repetidas ocasiones. Y esta primera instancia o este primer gran fracaso que tuve fue precisamente intentando entrar con una franquicia en Estados Unidos. Y esa es la historia que les decía que iba a contar hoy. La disciplina la tenía, esta actitud de poder lograr cosas también la tenía, pero me faltó algo súper importante: investigar, calmarme un poco, pensar los negocios, pensar los números y evaluarlo, como se lo he dicho en mis redes sociales. Si es que alguien ha tenido la oportunidad de escuchar un video en Instagram o en TikTok, la verdad que ese ha sido mi principal problema a lo largo de mi carrera de emprendedor: lo acelerado que soy y cómo pienso mal estas decisiones que muchas veces me pueden llevar a cometer errores grandes. Hoy por hoy le doy gracias a Dios porque eso no funcionó. Me duele todavía haber perdido esos $65.000, pero si hubiese funcionado, probablemente no estaría donde estoy ahora, no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y por sobre todo, lo más importante, probablemente estaría lejos de mi familia, lejos de mis padres, de mis hermanas, de mis sobrinos, a quienes la verdad que todo ese tiempo que estuve en la Fuerza Aérea siempre extrañé. Y es uno de los motivos, la verdad, por la que me fui a la Fuerza Aérea. Mi padre se enfermó, estuvo mal, y creo que fue el momento para poder empezar a hacer mi parte. Siempre he pensado de que quizás más que ayudarlo, le traje más problemas. Pero la verdad es que verlo hoy tranquilo, alejado de ciertas situaciones, en algunas cosas que me tocó reemplazarlo, me dejan bastante conforme, la verdad, con la decisión que tomé. Y sobre todo porque hoy por hoy puedo estar emprendiendo, puedo hacer negocios y me puedo dar el tiempo de esto, de poder contarle a ustedes mis errores, para que si alguien algún día tiene la intención o quiere tomar la decisión de entrar en un negocio así, pueda tener mucho cuidado cuando lo haga y lo analice bien. Porque por más de que te ofrezcan cosas, no siempre eso está asegurado. La verdad que esta oportunidad me llegó como una franquicia. Yo tenía ganas de irme a Estados Unidos, quizás no permanentemente, pero sí buscar una oportunidad para darle un mejor pasar a mis hijos. Mientras yo estuve en la Fuerza Aérea, tuve la oportunidad de estar bastantes veces en Estados Unidos. Dentro de eso estuve de intercambio en la US Air Force Academy. Fui cadete en Estados Unidos durante 6 meses. Que fue una experiencia tremenda porque pude hacer paracaidismo libre, pude hacer vuelos planeadores. Fue una experiencia de verdad inigualable. Y eso hizo que me llevara un poco a pensar de que Estados Unidos era el mejor país del mundo. Y quizás en muchas cosas lo es, pero también hay muchas cosas donde se equivoca. Es un gran país donde se puede invertir con mucha más tranquilidad que en algunos países de Latinoamérica, pero al mismo tiempo nuestra perspectiva latinoamericana a veces nos puede jugar una mala pasada. Yo pensé que solamente en países como en Chile existía la gente que se podía intentar aprovechar, quedarse con el dinero del otro, por no decirle una estafa. Y eso fue lo que me pasó en Estados Unidos. La verdad que en esta intención de poder moverme temporalmente a Estados Unidos, quise acelerar las cosas, seguir recomendaciones de abogados, de personas que no me llevaron a un buen lugar, y terminé demorando más del tiempo que estimaba yo esta posible ida a Estados Unidos.
Tomé una decisión muy rápido, la verdad. Me presionaron mucho para poder cerrar rápido este negocio. Me pusieron en presentaciones, en jornadas de capacitación online. La verdad que lo disfrutaba mucho porque fue una gran oportunidad para poder practicar el inglés. Era mi primera experiencia negociando con norteamericanos. Como les decía, había vivido allá, pero más allá de ir a negociar una hamburguesa al McDonald's, no me había tocado. Entonces, ese momento aprendí mucho de cómo poder negociar con el mercado norteamericano, pero obviamente terminé cometiendo un tremendo error y perdiendo todo lo que tenía hasta ese momento. Hubieron algunas situaciones quizás de falta de transparencia. Me lo dijeron verbalmente muchas veces de que me iban a esperar todo lo que yo necesitara, pero nunca tomé en consideración de que eso no estaba escrito. En mi cabeza ingenua me había quedado por mucho tiempo pensando de que realmente me iban a esperar. Y la verdad que pasó harto tiempo, no recuerdo tanto, tiene que haber sido cerca de 1 año y medio, 2 años. Ellos me habían dicho que me podían esperar hasta 10 años si yo quería, que esa zona donde yo iba a instaurar este negocio iba a funcionar bien. Pero la verdad que no fue así. De repente me escribieron que no podían esperar más, que la situación se estaba alargando más de la cuenta y que por ende ellos ya no tenían muchas opciones. La verdad es que en algún momento yo pensé que podía ofrecer en venta el territorio de mi franquicia, que más adelante les voy a contar de qué se trataba. Y cuando quise hacer eso me encontré con la sorpresa de que si yo quería vender mi territorio, ellos me cobraban un fee adicional por eso. Y ese fee adicional era de $50,000. Haga las matemáticas. O sea, de los $65,000 que yo había pagado, solamente me podían devolver $15,000. Obviamente me ofusqué demasiado, dije, no puede ser. ¿Cómo es posible que una empresa que aparentemente se veía tan confiable, podía estar haciéndome esto? Y dije, ok, ese fue el momento que relataba en que no supe qué hacer, que me dijeron que no podían esperar más, que no tenía más posibilidad de negociación. Entonces yo le dije, ok, entonces traten de vender mi franquicia. Y me dijeron, sí, lo vamos a hacer. Vamos a darnos un plazo de 6 meses para vender tu territorio. Si se vende, nosotros te cobramos este fee, porque es una empresa externa la que hace el movimiento, que después me enteré que eran ellos mismos, obviamente. Y te vamos a cobrar esos $50,000. Pasó el tiempo, obviamente, pasaron 6 meses más de agonía en que yo todos los días pensaba si ir a vender esto. Hablé con un broker también de franquicias. Él me dijo de que no podía hacer nada, que esto eran los tratamientos de las franquicias que estaban en los contratos, que yo debería haber leído bien el contrato. Insisto en que yo me quedé con lo que me dijeron de palabra, pensando en que la cultura anglosajona era de mayor confianza que la de nosotros. Siempre me decían lo mismo. El gringo confía porque nadie va a tratar de engañar al otro. Los latinos son muy desconfiados. Y ahora me doy cuenta que por algo somos desconfiados. Entonces la verdad es que en ese momento dije, ok, tratemos de venderlo. Pasaron los 6 meses, no pasó nada. No vendieron nada claramente porque a ellos no les convenía tampoco venderlo. Y en algún momento me enviaron un mensaje de WhatsApp, ni siquiera un correo. Hasta el día de hoy no he recibido ninguna comunicación oficial que diga que no me pueden seguir esperando y que por ende ellos simplemente toman mi territorio y lo venden. Yo no soy un experto legal, no conozco más allá de la ley en Estados Unidos, así que si alguien de ustedes que está escuchando este video dice, oye, ¿sabes qué? Todavía puedes hacer algo por recuperarlo, todavía puedes reclamar algo, les pido que por favor me lo puedan dejar en los comentarios, que me puedan contactar, porque lo averigüé con bastantes abogados y todos me decían que las leyes en Estados Unidos protegen mucho a las empresas, mucho más que en Latinoamérica, y eso la verdad que siempre me dejó con el sabor amargo de no saber qué más hacer. No es la única mala experiencia que tengo con Estados Unidos. Hemos pasado situaciones con mucho más dinero, más complicadas, que todavía estamos intentando resolver alguna de ellas, pero esta situación fue la primera. Y fue una gran alerta que quizás yo no escuché en ese momento. En Estados Unidos, como les decía, las leyes son súper pro a proteger al empresario. Independiente de que yo sea empresario acá en Chile, emprendedor acá en Chile, en Estados Unidos es como que las grandes corporaciones controlan bastante de cómo se opera en el mercado. Y yo caí en eso. Caí en una franquicia que, obviamente siendo legal, obviamente teniendo todo el respaldo tributario que exista, no cumplieron con las promesas que ellos ofrecieron. Entonces, amigos, cuando ustedes piensen en buscar un negocio, en buscar una franquicia, yo les quiero dejar 5 reglas que son súper importantes que siempre debamos seguir. Lo primero, hacer el due diligence. Siempre hacer la pega, el trabajo, la chamba, como dicen algunos, de investigar cada cosa que nos pueda jugar en contra o jugar a favor. Si nosotros no hacemos una investigación detallada de lo que está pasando en ese momento, lo más probable es que nos vayamos a equivocar. Investiguen todo acerca de esa franquicia, cómo funciona el negocio, cuánto le van a exigir invertir, dónde tienen que vivir,
y muchas cosas más. No voy a ahondarme en el mundo de cómo funcionan las franquicias. Si alguien quiere saber de eso, me lo puede dejar por ahí escrito y más adelante podemos hablar. Aprendí mucho, leí mucho, me compré libros de cómo funcionaban las franquicias, pero la verdad que nada de eso valió la pena si perdí el dinero que había invertido. Como les decía, esa fue mi primera gran lección. Primero hay que investigar bien, no hacer las cosas apurados como la hice yo. En segundo lugar, quiero dejarles la inquietud de que si algo suena muy maravilloso, investiguen el doble. Esa es la segunda lección. La verdad que también tuve advertencias dentro de esta franquicia que dije que le iba a contar un poco más adelante de qué se trataba. Era una franquicia de renovación de pisos en viviendas residenciales. Mi trabajo no era instalarlas, mi trabajo no era llevar los pisos, sino que mi trabajo era simplemente comercializarlos. Siempre me han gustado las ventas, siempre me ha gustado estar relacionado con eso y pensé que podía ser una buena oportunidad con buenos números de poder invertir, vivir allá, trabajar en algo, en un negocio que quizás no conocía pero que me permitía desarrollar rápidamente. Y ese, la verdad, que fue mi segundo gran error. Lo encontré que era demasiado bueno y no investigué más allá de lo que debía. Entonces, amigos, cuando algo suene muy bueno, investígalo el doble. Acá me pusieron en contacto con personas, me mostraban los números por un lado, me mostraban las empresas por otro, me mostraron videos y resulta que muchas de las personas con las cuales yo hablé en la zona donde yo me iba a desempeñar me decían que el negocio no era tan maravilloso. De hecho, habían algunas personas pensando en vender sus territorios y aún así yo no escuché esa advertencia. Estaba tan cegado de que las cosas iban a funcionar bien, de que mi disciplina, mi actitud me iban a llevar adelante, que confié y entregué todo lo que tenía, lo puse sobre la mesa. Esa es la segunda lección importante. La tercera lección importante es que aprendan a leer bien los contratos. Los contratos son el principal anuncio de peligro. Y esto es algo básico. Ustedes me pueden decir, pero ¿cómo no te leíste el contrato? ¿Cómo no investigaste a fondo? Me hubiese encantado contar con un ChatGPT o un Claude en ese momento para poder leer bien ese contrato. Un contrato de 600 páginas que obviamente no me lo iba a leer completo en inglés. Estamos hablando año 2019, comienzo de 2020, en plena pandemia. Y obviamente, como no me lo iba a leer completo, hubieron muchas cosas que pasé por alto. Gran error. Pensé que $65,000 valían menos que dedicarle algunas horas de mi tiempo. Aunque fueran 10 horas de mi tiempo a leer ese contrato, debería haberlo hecho. Y no lo hice. Así que siempre lean el contrato. Y si no pueden hacerlo y no tienen el tiempo para hacerlo, páguenle a alguien para que lo lea por ustedes. Hoy por hoy, como les decía, contamos con muchas herramientas que nos pueden ayudar. ChatGPT, Gemini, Cloud, etcétera, que son plataformas de inteligencia artificial muy buenas para poder sacar información, extraer datos de los contratos. Así que hoy por hoy no hay excusas para eso. Háganlo. Si tienen dudas de algo, lean bien ese contrato. En cuarto lugar, siempre separen la emoción de la inversión. Yo me vi tan cegado en querer invertir en Estados Unidos, en querer tener un negocio en Estados Unidos, que lo podría haber hecho de 1000 otras formas. Me cegué tanto en algo que no vi lo que estaba pasando detrás. Confié en muchas personas, chilenos incluidos viviendo en Estados Unidos, que me decían, oye, esta es la forma, es la mejor forma de irte a Estados Unidos, lo más rápido, las visas se están demorando X tiempo, esto va a andar rápido, etcétera, etcétera, y nada de eso se cumplió. De hecho, lo saqué mucho peor. Hubieron decisiones dentro de la Embajada de Estados Unidos que terminaban afectándome a mí directamente y también a mi familia. Por lo tanto, vuelvo a insistir en que dejen la emoción por fuera de la inversión. Porque yo, emocionado de poder vivir en Estados Unidos y alcanzar ese sueño rápido, no solo para mí, sino que también para mi familia, me aceleré, dejé esa disciplina de lado, dejé de investigar como correspondía y terminé metido en un tremendo problema, perdiendo todos mis ahorros. Mientras estaba en la Fuerza Aérea me costaba mucho ahorrar, mucho. Los sueldos en las Fuerzas Armadas no son malos, pero tampoco son tremendamente maravillosos. Y este dinero lo había juntado prácticamente 7 años de trabajo, algunos fondos también que había recibido de las empresas donde mi papá siempre nos tuvo considerado. Y esa plata la guardé y la invertí en el fondo equivocado. Me dejé llevar por la emoción. Y por último, les quiero decir la lección más importante que aprendí con esta tremenda caída, este tremendo fracaso. Un error no te define. El cómo tú reaccionas, sí. Porque se los digo, en algún momento me vi ofuscado. No quería ni siquiera contarle a mi esposa,
Yo creo de verdad que me debo haber demorado unos 2 o 3 días en contarle a mi familia, a mis padres, me debo haber demorado unos 2 o 3 meses en contarle, porque la verdad que me daba vergüenza decir de que me habían engañado y había perdido $65.000. Ustedes ahora me pueden decir, no hay ningún engaño porque estaba escrito en el contrato, porque sabía que tenía un plazo determinado, etcétera, etcétera, pero se los prometo. A mí desde el día 1 me dijeron: Bernardo, conocemos tu situación, estamos en plena pandemia, te vamos a esperar todo lo que sea necesario. Como les decía hace un rato, finales de 2019, comienzo de 2020, el COVID estaba recién empezando. Estaba todo mucho más lento de lo normal y creí en las palabras que me decía esa persona, quien fue el mismo que luego me dijo que no me podían seguir esperando. Ahora él hizo su trabajo, es parte de lo que ellos hacen, pero nunca pensé que iba a ser engañado por una empresa seria de un país que a veces asumimos que es tan correcto como Estados Unidos. Como les decía, el problema que enfrentamos no nos define, pero sí cómo reaccionamos. Tuve una mala reacción al comienzo, no supe sobrellevar eso, pero ahora mirando hacia atrás me doy cuenta de que ese primer gran error, ese primer gran fracaso que tuve en mi vida como emprendedor, me llevó en cierta forma a también ser como soy hoy, a pensar un poquito más las cosas antes de hacerlas. He seguido cometiendo errores, he seguido haciendo lo mismo. Más adelante les voy a contar cuántas veces más me he equivocado. Gracias a Dios tengo el privilegio de hacer eso. Si hay algo que yo no puedo negar, es que tengo el privilegio de poder equivocarme tranquilamente. Obviamente todo tiene un límite y con esto yo siento que superé todos los límites. Uno no se puede permitir perder tanto dinero por una sola mala decisión, pero me ha servido para aprender, para poder mejorar muchas cosas que estoy haciendo en mi vida de emprendedor. Por lo tanto, quiero decirle de que siempre que vayan a tomar una decisión, no solamente con una franquicia, con el negocio que sea, investíguenlo bien, léanlo bien, hagan el trabajo de investigar, léanse el contrato, olvídense de lo emocional. Todo negocio siempre suena bonito, todo negocio nos motiva a poder aplicarlo rápido, pero créanme que en el mundo real los negocios no son fáciles. Y vivir esta vida de emprendedor, de empresario, como ustedes le quieran llamar, no depende de tu cabeza, no depende de cuánto dinero tengas, sino que depende cuánto eres capaz de soportar estos errores. Y los quiero dejar solamente con un pequeño dato de un hombre muy famoso con mucho dinero que existe, que hoy por hoy vende autos eléctricos y cohetes que van al espacio. En un documental de él dice al comienzo: el fracaso es una vía hacia el éxito. Y cuando él termina este documental, un poco antes de terminar, él dice: me equivoqué cuando les dije de que el fracaso es una vía hacia el éxito. El fracaso es la única vía al éxito. Y eso a mí jamás se me va a olvidar. Nos equivocamos, fracasamos, pero cada caída, cada fracaso nos lleva a poder aprender. Y si somos capaces de levantarnos y seguir con más fuerza, en algún momento va a llegar nuestra recompensa. Si te interesan estos temas, si te interesa saber en qué cosas te puedes equivocar, cómo evitar, si quieres escuchar experiencias reales de negocio y no solamente cosas lindas, te invito a que te suscribas en mi canal, que me puedas seguir. Estamos recién empezando con este proyecto, estamos muy entusiasmados con esto porque creemos que muchos latinos pueden aprender de las cosas que yo he hecho mal y de las cosas de otros emprendedores que también planeamos contarles más adelante. Así que les doy las gracias por escuchar, los invito nuevamente a suscribir. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, si quieren saber más de mi historia, déjenlo abajo en los comentarios y me encargaré de responderles uno a uno.